Buenos días con todos y todas. Hoy presentaremos el tema Bienestar y desarrollo estudiantil óptimo desde la infancia, aportes de la investigación cualitativa, cuya ponencia está a cargo de la psicóloga Pamela Zapata Sepúlveda. Nuestra distinguida profesional es psicóloga de la Universidad de Tarapacá de Chile y además académica de la Escuela de Psicología y Filosofía de la misma Casa de Estudios Superiores. Doctorada por la Universidad de Salamanca con la tesis Efectos emocionales, afectivos y sociales de la privación de la libertad y tortura por motivos políticos en Chile. Ha investigado temas de violación, género, psicología indígena y procesos migratorios en el ámbito educativo, y es reconocida ponente en diferentes congresos internacionales. Adelante, doctora Pamela Zapata. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo en este encuentro tan bonito que realizan cada año. Quiero saludar especialmente a su decano, don Samuel Choque, a todos los colegas con quienes hemos compartido en algunas ocasiones, y también agradecer a la profesora Ana María Cosio por esta invitación en nombre de toda su facultad. Decirles que es un honor estar aquí con ustedes y bueno, lo que yo he traído es para esta presentación tiene que ver con cuáles serían los aportes que tiene la investigación cualitativa en el bienestar y el desarrollo estudiantil óptimo desde la infancia, que es el tema que yo trabajo más o menos hace 6 años a través de unos proyectos de investigación que tenemos en la Universidad de Tarapacá, financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile. Y bueno, lo que les presento es producto de todo el trabajo que realizamos en un equipo bastante interdisciplinario y de varios colegas psicólogos, pero también educadores, también sociólogos, también incluso algunos ingenieros, algunos chilenos, otros de Perú, otros de Bolivia, y también estudiantes de pregrado, de posgrado, doctores, postdoctores. O sea, es un equipo bastante diverso en edades, en género, en características de cada uno de sus participantes y de la trayectoria que cada uno lleva en su vida y en su formación. Como me presentaban recién, yo soy psicóloga, estudié en la Universidad de Tarapacá, que está aquí en Arica, muy próxima a Perú, y desde un principio cuando estudiaba, quizás no me lo preguntaba tanto, pero sí cuando regresé después de hacer el doctorado, fue como, ¿qué puedo hacer o qué puedo estudiar? Fue mi pregunta inicial y que sirva de algún aporte a este contexto de macroregión centro-surandina, eh, entendiendo las fronteras, entendiendo la geografía, entendiendo el territorio como un espacio de vida en común, de intercambios, de tránsito, de vida circular de personas de los tres países, ¿no? de personas de Chile, de Perú y de Bolivia, que en algunos momentos las fronteras no han significado divisiones, sino por el contrario, dinámicas y formas de vida en común de mucho tiempo y de muchos siglos, y que bueno, en el último tiempo se les ha puesto nombre, identidades, nacionalidades, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en esta región de Arica y Parinacota, que se caracteriza en Chile por ser una de las más diversas en cuanto a la llegada de inmigrantes de origen latinoamericano principalmente, y también de personas que transitan constantemente y que están unos días acá, antes de la pandemia, otros días en Tacna, otros días en, no sé, en alguna localidad de Bolivia, etcétera. Lo que quisimos hacer fue ver cómo era esa diversidad cultural, inicialmente en las escuelas, qué características tenía, cómo era el sistema escolar, cómo cómo se daba esta vida cotidiana escolar en las escuelas de la región, y cómo también era la enseñanza que se transmite, que a diferencia de otros lugares
centralizada y generada en Santiago para todo el país, ¿no? Entonces, este título es de alguna manera una invitación a pensar, ¿no? Acerca de, y también puede ser llevado a la formación que cada uno recibe en la universidad, que también recibí yo cuando estudié psicología, eh, acerca de cómo lo que uno aprende en el currículum del programa que estudia, en este caso en el currículum de los niños, puede ser, pueden ser contenidos que promuevan el bienestar o no, y que promuevan el desarrollo estudiantil óptimo o no. Y entonces esas son más o menos las preguntas que guían lo que yo les voy a presentar y que desde la investigación cualitativa relevan la importancia de la educación y de la educación como experiencias o contenidos que generan experiencias que pueden hacer que nos vaya muy bien en la vida o bien que nos vaya no tan bien en la vida o bien que tengamos una carrera exitosa o que no tengamos una carrera exitosa. Y eso es lo que yo quiero reflexionar con esta ponencia y compartir. Sí, me preguntan si puedo encender la cámara. Oh, sí, aquí está. Ahora sí. Sí, creo que ahora sí, disculpen. Sí, ahora sí, doctor. Entonces, sí, ahora sí, gracias. Gracias por escribir. Ay, lo que quieran ir comentando o interviniendo está también muy bienvenido, así que ustedes me van diciendo. Y entonces, si pasamos a la siguiente, ¿por qué? Aquí hay una pregunta que dice en la siguiente diapositiva. PPT dice, ¿por qué nos interesa estudiar la infancia? Cuando quisimos estudiar la movilidad, era muy difícil estudiarla en la región porque no todas las personas tienen una residencia permanente, no todas las personas tienen registro de su tiempo aquí, no es fácil encontrar a las personas y además muchas personas se asustan cuando uno va desde una universidad, en este caso pública, a entrevistarles o a preguntar si pueden conversar con ellos. Y muchas otras personas tampoco tienen el tiempo como para dar una entrevista, etcétera. Entonces dijimos, ¿qué lugar nos podría servir como un observatorio inicialmente para entender cómo viven las personas aquí que vienen de distintos lugares? Y así fue como llegamos a la escuela. ¿No? Los niños van a la escuela, estén con residencia sus padres o no estén con residencia sus padres, los niños van a ir a la escuela igual. Entonces fue una forma de llegar a poder encontrar un lugar en donde nos encontráramos realmente con la realidad diversa, cultural de la región en la ciudad de Arica. Y entonces, ¿por qué nos interesa también estudiar la infancia en este contexto? Según el marco jurídico vigente en Chile, la educación es un proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Eso es lo que dice la legislación. Nosotros queríamos ver qué tanto de esto se daba en la formación de enseñanza básica, o sea, en los niños de 6, 7 años en adelante, hasta los 14, 15 años, que fue nuestro grupo, y en distintos establecimientos rurales y urbanos de la región. Por ejemplo, ya les mostraré en la siguiente, tenemos, a ver, bueno, en esta, quiénes somos y por qué somos los que somos, fue también otro tema, y esta imagen muestra a una serie de colaboradores del proyecto, entre ellos estudiantes de psicología del centro de estudiantes, estudiantes de una universidad en La Paz, profesores de Perú, de Bolivia, de Chile, que creemos que es la forma
de estudiar la diversidad cultural, porque si solamente la vemos desde nuestro sector, desde Chile, vamos a interpretar aplicando nuestra forma cultural de entender al otro, pero si le vemos desde las distintas miradas, podemos ver y describir de una manera muy constructiva acerca de lo que estamos observando y al mismo tiempo tratan de proyectos que son muy aplicados y con un gran compromiso social. En ese sentido, creo yo que un aporte de la investigación cualitativa, para ir comentando ya algunos, es que no podemos nosotros hacer investigación y quedarnos con esa información para un artículo, para una tesis, para un libro, sino que por el contrario debemos hacer algo también al respecto en relación a lo que obtenemos, ¿no? Es todo un desafío porque las universidades, al menos en nuestro país, exigen productividad, exigen publicar en revistas internacionales, en inglés, etcétera, y lo hacemos, pero creemos que la investigación cualitativa permite acceder a problemáticas y a temáticas que requieren ser abordadas, y en ese sentido creemos que la investigación cualitativa requiere y exige que los investigadores se comprometan con también producir algún cambio o favorecer de alguna manera en el bienestar de las personas que son investigadas. Entonces, nuestra idea ha sido siempre con mucho respeto intentar entender la diversidad desde distintas miradas, con profesores de distintas universidades que nos ayuden a comprender la complejidad del pensamiento humano, la complejidad de nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros valores, qué es lo que a nosotros nos interesa obtener con la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación más de tipo cuantitativa que podemos obtener frecuencias, podemos obtener indicadores, datos más numéricos acerca de la realidad. En este caso son todas las subjetividades de los participantes, cómo cada quien construye en su mente la forma de estar en el sistema escolar, por ejemplo, pero al mismo tiempo cómo entiende el contexto de dónde está desarrollándose, de dónde está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, esta diapo es una que yo considero que es importante porque se hacen muchos estudios cualitativos y cuantitativos en temas de migraciones, pero la pregunta es desde dónde estoy entendiendo lo que está pasando, ¿no? Desde solamente mi lugar, desde el lado en el que yo me encuentro en la frontera, o desde distintos sectores, ¿no? Desde una visión que me permita quitar quizás el velo de mi formación nacional para poder entender a un otro y no solamente clasificarlo con mis categorías que tienen que ver con mi formación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, investigamos zonas de fronteras diversas. No sé si ustedes me imagino que sí, que han visto el boom que han tenido los estudios en migraciones en el mundo. Es un tema que se investiga mucho. Nosotros con la investigación cualitativa hemos querido ir a lo particular, por ejemplo, diferenciando entre una escuela rural esta que está próxima a la frontera con Bolivia, pero que está dentro de la región de Arica y Parinacota, a otra escuela que está en el centro de la ciudad, y hemos visto que hay diferencias importantes. Por ejemplo, en esta escuela la mayoría de los niños son hijos de padres agricultores que provienen de zonas rurales también de Bolivia, y entonces aquí la pregunta es, ¿qué entendemos por migrantes, ¿no? ¿Qué entendemos por migraciones? ¿Qué entendemos por procesos de movilidad entre los países vecinos que creemos nosotros que merece ser abordado de manera particular? Al menos en el caso de las escuelas, diferenciando entre escuelas rurales y urbanas, que nos marca una gran diferencia en cuanto a la constitución de cada curso.
Mientras en las escuelas rurales encontramos a la mayoría de niños hijos de padres provenientes de localidades rurales de Perú y Bolivia, en las escuelas de la ciudad encontramos a la mayoría de niños hijos de padres de distintas nacionalidades, desde Perú y Bolivia, que es lo más próximo, pero también Haití, Colombia, Ecuador, España, hasta Estados Unidos, etcétera, y que vienen, cuyos padres trabajan en transporte, en comercio, en otras actividades. Trayendo consigo también prácticas culturales distintas, trayendo consigo una formación previa distinta dependiendo de la región donde ellos han estudiado. La siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros tenemos un mapa en el que hemos geolocalizado los establecimientos educativos. Hay personas o investigadores que unen, por ejemplo, cualitativamente con algunos programas como QSR en vivo 12, que es un software que se usa, o con MaxQDA. Hay algunos programas que permiten unir la geolocalización con las respuestas de los participantes. Y bueno, la tendencia que existe en Chile es como plantea el sociólogo boliviano David Quispe, es a aymarizar a todos los niños de la región y a enseñar solamente cultura y lengua aymara en un curso electivo, pero lo que hemos visto es que, de acuerdo a las trayectorias de migraciones de los padres, no todos los niños son andinos, no todos los niños son aymara, no todo la presencia indígena en la región es de un solo lugar, y pareciera que poner esta categoría de aymara por sobre todas las demás es una forma nuevamente de encasillar desde una visión nacional acerca de lo indígena en la región, ¿no? Algo que criticamos y que consideramos que tiene que ser analizado, revisado, y que también, ¿y por qué? Porque forma parte luego de esa identidad cultural que se promueve en los estudiantes, que solamente refuerza un tipo de etnia, no la diversidad de etnias presentes en la región, como la cultura quechua y otras culturas que están presentes ahí. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nuestro objetivo ha sido en el proyecto describir y analizar la aplicación de esas políticas públicas de educación intercultural en el currículum oficial y enseñado, en asignaturas que creemos que son clave para poder ver qué es lo que muestran los textos escolares. Historia, geografía y ciencias sociales por un lado, lengua y comunicación, lengua y literatura, que es el nombre de la comunicación, no sé cómo se llamará ya, matemática, y luego cultura y lengua aymara. Y al mismo tiempo, por un lado, ¿qué dicen los textos? Lo que hicimos fue tomar todos los libros de los estudiantes desde el año sexto básico, más o menos por ahí por los 10 años, hasta cuarto medio. Y lo que hicimos fue revisar página a página y ver qué contenidos en interculturalidad estaban presentes en estos textos escolares. Una vez identificados, se incorporaron a un programa de análisis que se llama QSR en vivo 12, que si a alguno le interesa por ahí, la investigación cualitativa lo puede revisar. Es muy a la vanguardia, y si bien permite sistematizar la información para hacer análisis de contenido temático, que es lo que hemos hecho nosotros, no es un programa que garantice que el proyecto va a estar muy bien ejecutado, porque somos los investigadores quienes decidimos cómo lo usamos. Entonces, si bien existe un sesgo positivo hacia su uso, dependerá de qué tan bueno sea el uso que le den los investigadores para que el programa pueda ser una herramienta efectiva para la investigación. Y entonces, aparte de esto, quisimos por una parte entonces ver lo que decían los textos escolares, por otra parte lo que dicen los profesores, y también qué opinan los estudiantes. Y en esto lo que hicimos fue entrevistas individuales a los profesores, y a los estudiantes les hicimos
entrevistas grupales. Hicimos una especie de convivencia donde compartimos con ellos y ellos ahí nos contaron lo que ellos pensaban de estudiar en Chile, de lo que decía, lo que tenían que aprender, de cómo veían la interculturalidad en el currículum, algo que al principio era muy abstracto y nos llevó a cuestionar o a cambiar las preguntas en muchas ocasiones, y hasta que llegamos a formas sencillas y simples de poder acceder a esa información. Y finalmente las interacciones y representaciones conmemorativas con pertinencia intercultural. Hace unos años nadie hacía un acto para el Machak Mara, por ejemplo. Hoy en día en todas las escuelas de Arica sí se realiza un acto conmemorativo. Entonces es como muy variado, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve que los profesores se esfuerzan por dar pertinencia cultural al currículum a través de este tipo de celebraciones. Cuando preguntamos a los estudiantes si creen que importan, si creen que vale la pena que el colegio haga eso, qué opiniones tienen acerca de cómo los establecimientos les acogen, créanme que para ellos es parte importante para su autoestima, es parte importante para su desarrollo. Ellos se sienten en armonía cuando los profesores que son de otro país realizan un baile o incluyen algún cuento, alguna leyenda o incluso la versión peruana, boliviana, ecuatoriana de contar la historia latinoamericana. Algo que no está presente en el currículum oficial, pero los profesores en la región sí consideran para incorporar en el currículum. Y los profesores, por su parte, perciben que el currículum no tiene mayor pertinencia cultural para la región, pero ellos entonces consideran que también responde a las exigencias que el Ministerio de Educación pide para todo el país. En este sentido, por ejemplo, pensar en el bienestar se asocia a pensar en un currículum que tiene consecuencias, a un currículum que produce efectos, a un currículum que, dependiendo del lado en el que uno se encuentre, va a hacer sentir mejor o peor a un estudiante. Y va a también reforzar su identidad nacional o va a reforzar su desarrollo y va a reforzar la idea, en el mejor de los casos, de que la educación es igual para todos, algo que no es tan sencillo de realizar y que no en todas partes ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que sería lo ideal? Promover un clima de respeto, de equidad, de valoración hacia esta diversidad cultural, que los establecimientos incorporen lo que traen los estudiantes que vienen de distintos países y que lo valoren como una riqueza cultural al sistema escolar chileno. Y eso lo ven muchos profesores, principalmente los de estas asignaturas, pero no todos, ¿no? Y no es, el tema está en que no es algo formal, oficial, indicado en el currículum nacional, en los libros o en los textos. Los libros dejan un espacio para que el profesor utilice ejemplos o lo que quiera, pero ¿y si el profesor no es así? ¿Y si el profesor resulta que es una persona racista, discriminatoria, que detesta a la gente que viene de otro país? ¿Qué pasa con sus estudiantes? ¿No? Esa es una de las preguntas que también nos hacemos. O sea, está bien que los profesores en la región den pertinencia al currículum, pero tiene que ser así tan opcional o tan dependiendo de la buena voluntad de los profesores. Creemos que no, creemos que debería ir institucionalizado. No sé, que veo aquí algunos comentarios en el chat. Ah, no, nada, solamente lo de la cámara. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que nos hemos preguntado ha sido, bueno, aquí podemos ver salas multigrado, en la foto de abajo hay 3 cursos en uno, la profesora de matemáticas ahí tiene estudiantes de Chile, de Perú, de Bolivia,
la mayoría, yo diría, bolivianos, hijos de padres que acaban de llegar, están en una situación de transeúntes aún, y, y ella les enseña a la par a todos al mismo tiempo, y ahí tenemos 3 cursos, ¿no? Algo que de repente en la capital no se ve como algo que ocurra, pero es parte de la educación en el país. Y entonces el primer proyecto, porque lo que yo les presento así hoy a grandes rasgos responde a 2 proyectos de investigación que empezamos, uno el año 2016 hasta el 2018 y el otro desde el 2018 hasta el mes pasado. En el primero nos preguntábamos cómo es esa vida cotidiana escolar de los niños, usando algunas teorías sociológicas de base, pero también entendiendo desde algunos aspectos de, no sé, psicología cultural. Hay una serie de autores en psicología cultural muy interesantes, pero también la investigación cualitativa como partida o como podrán ver, para el caso de la psicología, y este es como un comentario aparte, pero para el caso de la psicología, a ver cómo digo, la investigación cualitativa existe para la psicología basada en, por ejemplo, entrevistas en el ámbito de la psicología clínica, etc. Pero la investigación cualitativa en sí es más que las técnicas que nosotros podemos usar, tiene toda una fundamentación teórica, epistemológica acerca de hacer investigación, y al mismo tiempo es interdisciplinaria por naturaleza. Entonces, hablar de psicología cualitativa, sí, se puede, pero tiene ciertos límites. Y bueno, ¿qué es lo bueno? ¿No? Que la APA, por ejemplo, la American Psychological Association, creó una subdivisión que es solamente de psicología cualitativa. Eh, Al mismo tiempo creó una revista para publicar trabajos en inglés de psicología cualitativa, muy en la línea constructivista. En el área clínica he visto muchos trabajos, pero al mismo tiempo la investigación cualitativa es muy interdisciplinaria. Entonces, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la vida cotidiana de los niños y voy con teorías psicológicas, lo que buscaré será contrastar mis teorías psicológicas, ¿no? Pero lo que yo quiero ver cualitativamente es qué surge de lo que yo observo o de lo que yo registro de los participantes, más que ir con un modelo teórico que voy a imponer a ellos. Y en ese sentido, desde la investigación cualitativa, que tiene una lógica muy circular y preguntas muy particulares, lo que aquí buscamos es registrar, generar conocimientos con ciertas reglas muy precisas para que no sea cualquier tipo de conocimiento, muy centrado en los objetivos del proyecto, pero al mismo tiempo a partir de ahí generar conocimientos que me permitan explicar la realidad. Y cuando ya tenemos todo ese corpus, nosotros recién ahí vamos a ver las teorías psicológicas, las teorías sociológicas, las teorías en educación, etcétera, que me van a ayudar a entender o a ver si realmente esto se da también en otros contextos, en otros países, con otras personas para quienes se crearon esas teorías que nosotros usamos. Y bueno, si hablamos de la vida cotidiana, ¿qué podemos ver? ¿No? Podemos ver elementos psicológicos, pero también podemos ver elementos de interacción social, de grupo, de sistema, el sistema escolar como un sistema reproductor de normas sociales que ocurren fuera de la escuela, y también que están condicionadas por un contexto que es un contexto. Primero, el próximo, el de ese terreno que vemos ahí, el de las comunidades que viven en esa región, el de esos padres que llegaron a esa escuela, pero también es un contexto que tiene antecedentes históricos, políticos, culturales y sociales determinados que no necesariamente son
contemporáneos. En muchos casos ese contexto tiene antecedentes de chilenización forzada, tiene antecedentes de políticas de valoración de lo nacional como algo único y no diverso como realmente es, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son nuestros actores? Bueno, para la investigación cualitativa que hacemos, aquí los expertos, siempre lo pregunto, ¿quién creen que son los expertos? ¿El investigador que tiene todo un conocimiento metodológico y teórico o los niños, los profesores y los distintos agentes educativos que están ahí en el día a día viviendo y teniendo esas experiencias educativas? Para nosotros los expertos aquí y los actores principales son ellos. Y lo que hacemos es poner voz a quienes no necesariamente tienen voz, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos niños tienen la opción de comunicarse con el Ministerio de Educación y decir, no nos parece adecuado esto o creemos que esto se puede mejorar de esta forma o de esta otra? O sea, eso es imposible, ¿no? Es imposible que los estudiantes sean escuchados. En algunos casos podrá darse a modo excepcional, pero no es lo habitual. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos con este tipo de investigaciones es, le llamamos dar voz a los sin voz. Hay varios autores que hablan acerca de esta idea y rescatar lo que los mismos estudiantes conocen a modo de expertos acerca de lo que ellos viven, que es el día a día desde la llegada al colegio en adelante. ¿Cómo se desarrolla la vida de estos niños que asisten a la escuela de la región? Es una pregunta bien compleja porque tiene que ver con las experiencias previas, con las experiencias en su país de origen, con la formación en su país de origen, con cómo es reconocida esta formación cuando ingresan al sistema, con temáticas también de legislación en cuanto a si los papás tienen o no permiso, si el colegio les recibe con permiso de residencia o no de los padres. Hay una ley internacional, los derechos de la infancia, que dicen que todos los niños tienen derecho a educación. Entonces los niños ingresan, el colegio lo que hace de la mejor manera que se les ha ocurrido es dar un RUT provisorio nacional a los niños, pero ¿no creen que esto podrá generar en algunos casos algún conflicto? Porque en el fondo el niño ingresa como un niño chileno y si bien esa medida facilita que los niños tengan acceso a becas de alimentación, a un notebook que se regala en cierto curso, al mejor alumno le regalan también un computador y otras ayudas, en algunos casos incluso de uniforme, etcétera, de transporte. ¿Cómo se sentirán, ¿no? Dependiendo de cómo han sido criados en cuanto al país distinto del de ellos en el que ahora están, podrá generar o no conflictos en su vida acerca de ahora ser reconocido y tratado como un niño chileno. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora estuve viendo algunas de las ponencias y veía qué interesante que varias de ellas abordan la situación de pandemia que nos afecta a todos. Y en este sentido, cómo la investigación cualitativa también se tiene que adaptar a los contextos en los que se realiza la investigación. De hecho, las últimas entrevistas fueron todas por Zoom, coordinamos reuniones viéndonos sí, de 2 a 3 personas, pero no sé cómo hubiese sido si lo hubiésemos hecho con los estudiantes pequeños, yo no sé si eso hubiese resultado, pero así todo los objetivos también cambian, ¿no? Y un poco así para darle énfasis al momento que estamos viviendo. El año pasado fue prácticamente imposible continuar con la recogida de datos. Los profesores aquí estaban totalmente colapsados con los cambios de la virtualidad y al mismo tiempo los niños no tenían, hay pueblos en la región donde no hay internet, en los que
no todos tienen equipo. Pasó también en la universidad que muchos estudiantes no tenían internet ni equipos para trabajar. Algunos contaban solo con un teléfono que no les permitía abrir una presentación. Y bueno, me imagino que ustedes también conocerán algunas historias así. Hicimos por ahí algunas entrevistas a profesores en Tacna, en Arica, en distintos lugares y nos contaban las mismas historias, ¿no? De repente uno tiene un equipo, pero incluso a los profesores les fallaban sus equipos porque no aguantaban la plataforma Zoom, que es la que usamos acá. Y entonces, en ese sentido, los objetivos cambian, ¿no? Antes nos preguntábamos cómo era describir y analizar esas políticas en educación intercultural y hoy en día es cómo serán esos procesos de educación a distancia, el uso de las nuevas, de estas TICs, en las comunidades educativas rurales principalmente, en tiempos de distanciamiento social y físico por la pandemia, por COVID, considerando las realidades migratorias transnacionales y de diversidades culturales de las familias de los estudiantes, la formación de los profesores, el acceso y uso de recursos tecnológicos y la infraestructura de las escuelas y comunidades educativas rurales de la región fronteriza de Arica y Parinacota. Y otro objetivo que nos planteamos para estos próximos años es también evaluar por otro lado, qué pasa con la pertinencia cultural de ese currículum en el que hemos estado trabajando, pero que hemos visto que siempre está ahí limitado a otras exigencias que tienen que ver más con un currículum nacional estándar. Y en ese sentido, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo podemos evaluar esa pertinencia cultural del currículum formal, que sería lo que viene en los libros, en los textos, y el currículum enseñado, que es lo que agregan los profesores también en las asignaturas que les he comentado antes, según la realidad migratoria transnacional y las diversidades culturales características de sus comunidades educativas en tiempos de priorización curricular para la elaboración de propuestas de unidades complementarias que sean viables y con contenidos pertinentes al contexto cultural y de desigualdad social para la educación a distancia de las escuelas rurales. En Chile hay muchos estudios que plantean que la educación rural se asocia a la educación en situación de pobreza. Nosotros hemos visto y de repente ustedes ahí me pueden comentar si es posible algunas experiencias o realidades que puedan conocer para el caso de Perú, pero al menos en Chile la distancia, la falta de conectividad, la dificultad de acceso y también de acceso a los recursos informáticos y además de eso, el manejo que puedan tener los profesores en cuanto a la capacitación para el uso de herramientas para la enseñanza virtual han sido un tremendo problema y yo creo que en este segundo año las cosas han ido mejorando, pero lentamente, ¿no? Se hace como lo que se puede, pero a todos nos pilló de sorpresa el cambio. Entonces, ¿qué podemos ver en esta diapositiva acerca de los aportes de la investigación cualitativa? Que es una investigación que le llamamos investigación situada en un contexto. Y el contexto, como podrán ver aquí en este ejemplo de cambio de objetivos, varía dependiendo de lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Lo que está ocurriendo en el ámbito de lo que se está estudiando. Entonces, hacer una investigación cualitativa aislada de su contexto no es investigación cualitativa. ¿Por qué en investigación cualitativa no nos importa generalizar datos, que es algo que muchas veces se critica? La lógica y los lentes para ver la investigación tienen que ser distintos entre cual y cuanti. Pero ¿por qué no nos interesa generalizar, por ejemplo, como sí importa para la investigación cuantitativa? Porque ese contexto varía, porque si yo entrevisto a una persona hoy día y voy en un mes más, lo más probable es que piense algo distinto. Y porque no interesa, esa información va a permitir contextualizar ese entorno, ese momento, ese problema de la manera más clara y organizada posible, pero no es un fin que eso me sirva para entender a otro grupo, porque otro grupo va a ser distinto al grupo que yo estoy investigando.
Entonces, bueno, son lógicas distintas, pero en este caso, y puse esta diapo aquí para explicar un poco eso, del contexto en la investigación cualitativa, su importancia, y quizás a diferencia de estudios cuantitativos en donde se pueden aislar variables contextuales, aquí al contrario, lo que nos importa es entender esa vida, esas experiencias, lo que ocurre con esas personas en un contexto que está de fondo y que se estudia también. Y ese contexto tendrá elementos de la psicología, pero tendrá elementos históricos, como les comentaba, políticos, sociales, culturales, que también tendré que revisar. Revisamos aquí, por ejemplo, lo que escriben los historiadores, y no solo los chilenos, también los de los países vecinos. Estudiamos la situación de Latinoamérica para poder entender por qué llega la gente a Arica, a un lugar desértico, a un lugar donde la sociedad receptora no es tan abierta, a un lugar donde no es tan sencillo iniciar una nueva vida. Y entonces todo eso se estudia y se sale de la psicología, ¿no? Se escapa de lo que podemos entender desde la psicología. Sin embargo, la psicología aporta elementos para entender algunas situaciones, experiencias, en el caso de los niños, acerca de su desarrollo, acerca de su desarrollo óptimo, acerca de sus habilidades y capacidades que puede ir desarrollando a través del ciclo vital, y acerca de antecedentes identitarios que puedan ser promotores para su desarrollo y en definitiva hacerles sentir en igualdad en relación a su origen cultural, a su origen étnico, a su origen nacional, en relación a otro niño del país receptor. La siguiente, por favor. Entonces, aquí las preguntas cambian, ¿no? ¿Cómo se realiza esta educación a distancia en tiempos de pandemia y o distanciamiento social y físico en establecimientos educativos rurales según las características sociodemográficas de los establecimientos? Ahí tenemos un elemento importante a estudiar, y el acceso y el uso de recursos para la educación en el sistema escolar rural de la región 15, caracterizado por la vulnerabilidad social y la diversidad cultural de su alumnado. ¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades identificadas por la comunidad escolar de las modalidades de educación a distancia que utilizan en tiempos de distanciamiento social y físico y en la región, y cómo se realiza, ¿no? Aquí hay preguntas que también son claves para entender el proceso, muy centradas más que en resultados, en cómo, ¿no? Una pregunta aquí clave en investigación cualitativa es cómo se dan las cosas, cómo ocurren los sucesos o los fenómenos. Aquí no estamos viendo qué tal es el rendimiento de los niños, que eso lo podemos evaluar cuantitativamente muy bien. A lo mejor aquí estamos viendo cómo se está desarrollando este proceso de este cambio, esta educación a distancia, cómo se puede definir la educación a distancia en ese contexto particular de establecimientos rurales en los que sabemos que la educación a distancia es más difícil porque si bien son menos estudiantes los que asisten, son diferentes las condiciones que tienen para asistir a clases o para, en este caso de distanciamiento, para tener luz, ¿no? En esta escuela, en la de arriba, por ejemplo, pusieron internet en algún momento para todos y todo el pueblo va y se conecta a ese lugar, pero una hora más arriba no, usan un motor de electricidad que dura 3 horas. Entonces, ¿cómo esos estudiantes pueden tener educación a distancia en tiempos en que los padres también adquieren un rol muy relevante acerca de educar a sus niños, ¿no? Antes los profesores eran quienes enseñaban, hoy en día son más que los profesores, hoy en día son
los papás quienes se hacen cargo de esa educación a distancia, viendo si los niños aprenden o no, ejercitando con ellos. ¿Cómo hace un papá que tiene incorporado otro currículum distinto al currículum nacional chileno? Que, como bien comentan los niños que vienen de otros países, es muy distinto en cuanto a en sus países de origen. Por ejemplo, en historia estudian la historia del país, historia local, etcétera, y en Chile es historia universal, es principalmente luego la historia del país desde la visión santiaguina de cómo se cuenta la historia. Preguntas que van variando, ¿ven? ¿Cómo se realiza la enseñanza entonces de este currículum con el uso de las TICs? ¿O qué formas usan los profesores en estos tiempos? Es otra pregunta que aún desconocemos porque esto se planteó como un proyecto para iniciar este año. ¿Y qué propuestas de educación a distancia nosotros podemos elaborar como material complementario, unidades pedagógicas con la presencia de elementos interculturales de estas asignaturas para un currículum inclusivo con pertinencia cultural que considere el acceso a la conectividad y recursos y usos tecnológicos e infraestructuras de escuelas diagnosticadas en la primera fase? O sea, aquí lo que nos importa es cómo podemos nosotros desde la psicología y las distintas disciplinas apoyar, y como verán esto es bien interdisciplinario, pero al mismo tiempo, ¿qué opinan de cómo los estudiantes valoran el aprendizaje? Y si un estudiante siente que no puede porque no tiene los recursos, ¿cómo creen ustedes que ese estudiante se siente y ve también frustrada o truncada su desarrollo estudiantil, ¿no? Son temas que ahí vemos. Y entonces me quedan 5 minutos y bueno, ¿cómo investigamos? La siguiente, por favor, me apuro. Usamos diseños mixtos. Aquí salió, no sé por qué se movió, pero bueno, se los leo. Mixto, predominantemente cualitativos, con estrategias multimétodo para la recogida de datos desde enfoques variados también. Usamos un software. ¿Qué hacemos? Vamos a las escuelas, hacemos el registro sistemático mediante observaciones en la sala de clase, en el recreo, entrevistas grupales e individuales. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué ven? Aquí tenemos un ejemplo de los datos que nosotros usamos. Hacemos talleres también para hablar de identidad con los niños, con los estudiantes de psicología. Ellos planean talleres en los que los niños cuenten acerca de cómo se sienten, y al final, después de recoger los datos, hacen algunas actividades que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad, que en eso desde la psicología tenemos muchas herramientas. Y por ejemplo aquí vemos un caso, ¿no? Cuando en las escuelas a los niños se les clasifica como tú eres peruano, tú eres boliviano, y el niño dice no, pero yo tengo una parte peruana, una parte chilena y también una parte española. Y qué tanto eso se considera o no en el sistema es algo que nosotros creemos que es importante para la vida de ese niño que hizo el dibujo, por ejemplo, o que escribió el texto que está al lado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí, ¿qué contenidos? Cuando hacemos el análisis de todos los textos, por ejemplo, vemos que se presentan contenidos bastante descriptivos de momentos históricos de América Latina, en los cuales se presenta esta tendencia a visualizar la colonización como un proceso de conquista que principalmente refiere a los límites y desafíos de la soberanía chilena, abarcando temas referidos a territorialidad, pueblos originarios y contexto fronterizo. Además se presenta la tendencia a la invisibilización de ciertos grupos étnicos, siendo el pueblo mapuche aquel colectivo indígena que predomina en los textos escolares. Y la siguiente, por favor. Nosotros sistematizamos toda esta información por niveles, vemos cuántos niños o qué contenidos en este caso se presentan por cada libro. El contenido no es mayoritario, es minoritario en cuanto a temáticas de interculturalidad. La siguiente, por favor, ya para ir terminando. Y por ejemplo aquí tenemos un reporte de lo que nos arroja el en vivo con un mapa jerárquico
acerca de qué temas se abordan en los textos, por ejemplo, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y en ese sentido vemos que uno de los temas principales es sobre América y la colonización. Y ahí vemos los temas que comprende. Si pensamos en cuánta pertinencia cultural hay en estos libros, vemos que en relación a pueblos originarios es mínimo lo que se habla de la cultura de la región y hay un predominio acerca de la cultura mapuche en este libro y en el siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, esto da para mucho análisis, pero así a modo muy general vemos, por ejemplo, en comunicación y lenguaje que mapuche nuevamente es el tema como la etnia prioritaria en el país, siendo que hay una diversidad de etnias en el país que consideramos que debían ser tomadas en cuenta. En cuanto al contexto fronterizo, es otro grupo importante de contenidos y lo que luego hacemos es, esto solamente muestra cuánto, ¿no? Cuánto se da de estos temas y luego nosotros vamos al análisis específico a leer qué se dice acerca de esos temas. Y bueno, la siguiente, y ya creo que, y entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿qué hace la escuela, no? ¿Qué hace la escuela para abordar estos temas? Aquí vemos que, por ejemplo, para el 18 de septiembre permite que los niños vayan con sus trajes típicos y se expresen libremente, algo que no se daba antes. Lo valoramos muy positivamente. Arriba hay una banda de bronce, por ejemplo, con música de distintos, y los niños se ven felices teniendo este espacio y participando de los actos importantes. Y la última, para ya terminar, y entonces, bueno, las preguntas son, ¿no? ¿Cómo a partir de todos estos trabajos podemos promover este desarrollo socioemocional pertinente para la diversidad cultural y nacional? Estamos terminando un manual para trabajar con los profesores, para darles mayores contenidos acerca de cómo trabajar la interculturalidad y el respeto de esa diversidad cultural. Y luego otra pregunta es cómo esas políticas públicas en educación favorecen o dificultan una educación intercultural pertinente. Creemos que al ser centralizadas no facilitan la educación y solamente la enseñanza de lengua y cultura indígena, que es exclusivamente aymara, la limita a un grupo étnico. Y bueno, por tiempo, para que dejemos tiempo para las preguntas, yo creo que hasta ahí, ¿no? Y les dejo estas interrogantes para que las tengan en mente, como qué podemos hacer desde nuestro rol, principalmente la última, como estudiantes de psicología y psicólogos, en este tipo de temáticas, ¿no? En este tipo de, como decía la profesora Ana María, comentaba recién en su presentación que había una educación que promovía una cultura de la paz y cómo podemos hacer que eso realmente ocurra, ¿no? A través de los proyectos que investiguemos. Este es un ejemplo, pero habrá muchos más. ¿Cómo hacemos con la investigación para promover esa cultura de la paz y promover el respeto a todas nuestras diversidades? Ahora estamos. Con eso termino. Muchas gracias. Me pasé, parece que mucho, pero veo unas preguntas allá, Anita, Ana María, la profesora Ana María. A ver, no sé si está el encargado para leer la pregunta. Sí, la compañera Clarisa, creo, si está, compañera. Si no, hazlo tú, Rodriguito. Sí, está bien, perfecto. Listo, doctora. Primera pregunta sería, es muy interesante el tema, el visibilizar estas necesidades como respecto a una identidad multicultural. ¿Podría indicar si es posible acceder a material que promuevan la intercultural en la web? ¿Se podría recomendar algunos, por favor? Gracias. Sí, puedo, nosotros hemos generado material, pero también hay más material que ese. Yo lo que puedo hacer quizás es armar una carpeta y la comparto con la profesora Ana María para que la comparta. No sé si les parece eso una buena idea.
Sí es una buena idea, pero si de repente también copian tu email, Pamela, creo que también sería directo Ok. la comunicación también, ¿no? De los alumnos. Porque hay mucho material que se ha estado generando en el último tiempo. Creemos también que el apoyo aquí para los que somos psicólogos, que estamos más centrados en la escritura y en talleres, creemos que el apoyo audiovisual que se pueda obtener para apoyar las actividades que realicemos es clave. O sea, es muy distinto mostrar una imagen, por ejemplo, como un dibujo, aunque sea a lápiz, que contarlo, ¿no? Entonces, nosotros hemos generado unos videos que por tiempo no los he podido compartir, pero les puedo mandar, si me escriben también, yo igual les voy a hacer llegar a la profesora un archivo con algunos textos producto de las investigaciones, pero también hay bastante material que cada vez se está generando más a nivel audiovisual y que ahí recomendamos que sean videos cortitos, ¿no? No un video de 2 horas, pero de repente un video de 4 minutos o de 2 minutos que a ustedes les pueda servir para trabajar en un curso, trabajar incluso online con estudiantes, con profesores, hacer un taller en algún lugar y promover esta diversidad. Nosotros hicimos 2 videos y tenemos como 4 más, pero 4 en fase ahí de desarrollo. Es todo un desafío porque es tiempo de cómo transmitirle a alguien que se dedica al trabajo audiovisual una idea psicológica, una idea, una intención, una emoción, que creemos que si no hay emoción, nada va a llegar a las personas, ¿no? Entonces, si cómo le ponemos esa emoción al material que tenemos, a la imagen, a la foto, o en un texto, en pocas palabras, para que no sea algo así tan difícil de leer o aburrido, y creemos que es posible, pero requiere tiempo, y bueno, tenemos un video de un Machak Mara en una escuela rural donde los profesores transmiten sus motivaciones y piden deseos muy bonitos para la escuela. Y tenemos otro del caso de María, se llama, una niñita boliviana que llegó aquí, donde cuenta un poco su historia, cuenta cómo, y esa es una animación, y en ese video la niñita cuenta muy chiquita que cómo fue venir de Bolivia, lo que extraña, las comidas, los sabores de su abuelita que le cocinaba cuando ella volvía a casa. Y ese video llega al corazón, son 2 minutos, pero 3, pero es súper potente. Entonces, si tenemos material, yo se los voy a hacer llegar, si me escriben aquí al correo, o bien a través de la profesora. Y yo creo que si ustedes, que son la mayoría, me imagino, mucho más jóvenes que yo, toman en consideración los recursos audiovisuales para promover cambios, para abordar estos temas, es clave y es un muy buen aliado. Listo, doctora. Entonces, cualquier consulta, ahí está su correo en lo que es el chat. Compañeros, le pueden escribir para que pueda repartir materiales acerca del tema, ¿no? Bueno, le están agradeciendo ahí en el chat, doctora, por su magnífica exposición que tuvo, muy interesante. Le damos las gracias. También gracias a los compañeros por estar presente y les invito también a que continúen asistiendo a las diversas conferencias que tenemos en esta semana, que es nuestra semana, ¿no? La semana de psicología. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros. A ustedes, muchas gracias por la invitación y que sigan con esta semana tan bonita. Muchas felicidades. Muchas gracias, Pamela. Sí me permito